Robots. La palabra nos trae a la mente imágenes de películas de ciencia ficción y visiones futuristas. Pero, ¿crearon los antiguos máquinas automáticas y programables hace cientos o incluso miles de años? Réplicas humanas a tamaño natural, animales que se movían por sí mismos, sofisticados cronómetros multifunción automatizados de más de 15 metros de altura. Ahora, hay nuevas evidencias que indican que los androides antiguos no eran un mito. Grandes descubrimientos. Los robots de la antigüedad. Los más imposibles legados del mundo antiguo siguen en pie. Pero templos, palacios y tumbas de piedra no cuentan toda la historia de la vida de hace miles de años. Si buscamos profundamente bajo las ruinas, encontramos un mundo de extraordinarias máquinas automatizadas. Aunque los antiguos carecían de equipos electrónicos y ordenadores, algunos de sus autómatas eran asombrosamente sofisticados e incluían conceptos como control de realimentación y eran programables. Estamos descubriendo que la habilidad de crear artilugios programables ha estado ahí durante 2 milenios. Existían aparatos automatizados que se adelantaban en siglos a su tiempo. A partir de esas innovaciones nació la ciencia robótica y las tecnologías que aún usamos en máquinas automáticas. Mucha gente cree que la robótica fue inventada a principios del siglo XX. Pero hubo protorobots, hubo muchos protorobots hace siglos, hace 2000 años, y sin esos no tendríamos los robots modernos. Los humanos siempre hemos soñado con un futuro donde podamos interactuar con réplicas humanas a tamaño natural. Y por increíble que parezca, puede que no sea un sueño. Pero, ¿era posible hace cientos de años? Vinci es un pequeño pueblo italiano entre colinas. Podría haber sido un punto insignificante en los mapas de no haber sido por un hombre, el hijo más famoso del pueblo, Leonardo da Vinci. Leonardo era un genio en su tiempo. Inventó algunas de las cosas más asombrosas producidas por el hombre. Y muchos de sus conceptos cambiaron el mundo. El Museo Leonardo, en Vinci, contiene maquetas de algunos de los inventos más importantes y fantásticos que el mundo haya visto. Ingeniosas grúas de contrapesos. El prototipo de helicóptero de Leonardo, el primero en la historia. Extraños diseños de futuristas máquinas voladoras y grandes tanques con defensas y poderosos cañones 400 años antes de que fueran usados en los campos de batalla. Pero el museo contiene tesoros mucho más valiosos que las maquetas de sus creaciones. Los manuscritos con dibujos y notas de puño y letra del propio Leonardo. La colección es conocida como el Códice Atlántico. En sus páginas hay bosquejos y grabados de los cientos de invenciones de Leonardo. Entre las páginas de esos textos se ha hecho un extraordinario hallazgo que contradice a los libros de historia. Las páginas describen con todo detalle el funcionamiento de un androide totalmente automático con aspecto de caballero. Lo que nos ha dejado es labor de detectives. Es como una excavación arqueológica. Tenemos que entrar y mirar los dibujos una y otra vez. Leonardo hizo gran parte de su trabajo en Florencia, Italia. Alessandra Romanelli es la conservadora del Museo Leonardo de la ciudad. Aquí es donde los historiadores de la robótica han reconstruido el caballero robot de Leonardo, basándose en los bosquejos hechos por él mismo hace 500 años. Leonardo se dedicó al proyecto de un autómata, una máquina con aspecto humano. El androide de Leonardo fue diseñado sobre la base de unos avanzados conocimientos de biomecánica. Es la ciencia que estudia los movimientos de nuestro cuerpo y se dedicó a pensar cómo podía hacerse una máquina que se moviera como una persona. El robot metálico de Leonardo fue diseñado para reproducir el movimiento humano. Estudió meticulosamente los músculos, tendones y ligamentos antes de poner en funcionamiento su robot. Leonardo veía el cuerpo humano como una máquina perfecta y maravillosa. E intentó crear una maqueta mecánica que reprodujera el efecto de los movimientos humanos.
En el pecho del robot había engranajes fijados a ejes movidos por cuerdas. Cuando los engranajes giraban, las cuerdas se desenrollaban o se enrollaban con más fuerza. La cuerda estaba ligada a los miembros que se movían cuando la cuerda se tensaba o se aflojaba. Mediante la tensión y la relajación de las cuerdas, se simulaba el movimiento de los miembros. Bajo la armadura del caballero, vemos los engranajes y las cuerdas que se tensan y se aflojan, y así mueven los brazos. Los engranajes están colocados en el pecho del robot. Las cuerdas se movían mediante los engranajes del pecho, pasaban por los hombros y bajaban por los brazos. El giro de los engranajes producía el movimiento del miembro. Este es el movimiento del brazo. Los movimientos eran iguales que los humanos. El robot podía dar abrazos, se acercaba a las personas y las abrazaba. El caballero robot debió de cautivar y entretener al público. Pero había robots en el mundo antiguo diseñados para propósitos más siniestros y violentos. Los antiguos griegos vivieron en una edad de mitos y leyendas. Era un mundo habitado por dioses y monstruos, pero los textos antiguos relatan historias de otra clase de seres totalmente mecánicos, historias de robots guerreros. Homero, el más famoso de los poetas antiguos y cronista de la historia de Troya, nos habla de Hefestos, el dios griego de los metalúrgicos. Era el dios de los herreros, el dios de los fabricantes. Seguramente fue el primer ingeniero de la Tierra. Los textos antiguos dicen que Hefestos vivía en las altas montañas de Grecia, y ahí tenía su forja donde fundía el metal y construía armas, armaduras y piezas de metal para los propios dioses. Se decía que construía numerosos ingenios mecánicos, pero curiosamente, Homero nos dice que también hizo robots. Los describe con 3 patas, y podían moverse y actuar independientemente, como si fueran bestias vivientes, verdaderos androides antiguos. Muchas de las referencias históricas que hemos leído nos parecían fantásticas e incluso ridículas, pero parece haber algo de verdad en ellas cuanto más se ahonda en esos relatos. La idea de soldados de androides activos en el mundo antiguo llegó tan lejos como podríamos pensar. Los mitos griegos hablan de guerreros humanoides de gran tamaño. Un buen ejemplo es el robot androide Talos, que se construyó para obsequiarlo al rey de Creta. La leyenda dice que Zeus, la deidad suprema y padre de los dioses, regaló el robot gigante al rey de Creta, una isla cercana a la costa de Grecia. El guerrero defendía la isla de los enemigos. Se decía que Talos se movía, que peleaba y que fue un regalo para defender el lugar. Talos recorría la isla 3 veces al día y arrojaba grandes rocas a los invasores. ¿Fue el primer robot guerrero del mundo? Tenía aspecto de robot, pero seguramente llevaba una persona en su interior. Si Talos existió o no, es la prueba de un descubrimiento fascinante. Aunque los antiguos griegos no tenían aún la tecnología para desarrollar réplicas humanas, habían dado un gran paso. Se esforzaban en crear máquinas que actuaran como seres humanos. Entendieron que con la tecnología adecuada, algún día podrían construirse robots humanos. La mayoría de culturas del mundo antiguo hacen referencias a máquinas automatizadas o a autómatas. Tenían una obsesión por las máquinas que imitaran a humanos o animales. Estaban empezando a sentar las bases para construir máquinas automatizadas. Conocían las palancas, las poleas y la mayoría de los principios mecánicos, y hoy sabemos que fueron inventados en esos tiempos. Evidentemente, los antiguos entendían el concepto de robótica y también podían poner en práctica sus teorías. Hubo un gran sabio que automatizó el mundo antiguo. En su época, los antiguos desarrollaron puertas automáticas, dosificadores de bebidas
e incluso los mismos principios que hacen funcionar hoy motores y máquinas. Aunque pensamos que los robots y los androides son un invento del siglo XX, hay evidencias de aparatos automáticos de la antigüedad. En su apogeo, el imperio de Alejandro Magno se extendía por gran parte del mundo conocido, y tal vez la joya de la corona de sus dominios era la ciudad que todavía lleva su nombre, Alejandría. La robótica parece haber visto la luz alrededor del año 300 a.C. en Alejandría. En el año 300 a.C., Alejandría era la ciudad más vibrante e intelectual del mundo. Se debía a que Alejandría se convirtió en una ciudad donde aprender era muy importante. Y el líder era un inventor de quien se puede decir que fue el padre de la robótica, Herón de Alejandría. Se sabe por una sencilla razón. Todavía existen 5 de sus libros. Los libros de Herón nos muestran una sociedad alejandrina tan avanzada que se convirtió en el centro del saber y la tecnología del mundo conocido. Algunos de esos primeros pueblos eran más sofisticados de lo que creemos, por lo menos tan inteligentes como somos ahora. Su dominio de la filosofía y la astronomía y de lo que ahora llamamos física era inmenso, y no debemos subestimar su capacidad. ¿Pero hay pruebas de que los antiguos crearan aparatos automáticos? La respuesta es sí. Recientes descubrimientos nos demuestran que hace miles de años tenían y usaban avanzadas máquinas automatizadas. Los fieles acudían a templos cuyas puertas se abrían automáticamente. El público acudía en tropel a teatros de marionetas autómatas, y los textos antiguos hablan de carros que volaban en los templos por sí mismos. En el siglo III a.C., la ciudad se había convertido en un parque tecnológico, donde sofisticadas máquinas participaban en la vida cotidiana. Y en el centro de ello estaba Herón. Era famoso porque mostraba en público sus teorías e inventos, que eran todo un espectáculo. Describe muchas invenciones diferentes que fueron diseñadas para sorprender y dar la impresión de ser mágicas. No hay que olvidar que era empresario. Su trabajo era entusiasmar a la gente por la ingeniería. La alta sociedad de Alejandría destacó por lo último en innovación tecnológica, incluso en sus cenas. Richard Windley es constructor de maquetas históricas y especialista en recrear los asombrosos aparatos de Herón. Somos muy afortunados al tener la mayoría de las traducciones de los tratados de Herón sobre neumática, en los que habla de las presiones del aire y el agua y de la interacción entre ambas. En su tratado describe varios objetos basados en estos principios. El capítulo 66 describe una jarra para dispensar una cantidad determinada de líquido. Normalmente solía ser vino. ¿Cómo mide la jarra la cantidad exacta de vino que dispensa? Dentro de la jarra hay una válvula que controla este mecanismo de arriba, que a la vez acciona esta palanca que contrapesa la copa que está delante. Cuando Richard retira el peso, el vino empieza a salir. Cuando la copa está casi llena, la balanza se inclina y el vino deja de fluir como por arte de magia. Pero, ¿cómo trabajaba el dosificador? El sistema principal es una pequeña válvula en el interior del fondo de la jarra. Los griegos usaban estas válvulas cónicas de gravedad porque se abrían y se cerraban muy rápidamente. El pequeño peso cónico cae en el orificio de la válvula cuando la copa pesa lo suficiente, y eso impide que siga saliendo el vino de la jarra. Cuando se retira el peso, la barra cae por gravedad, levanta la válvula que tapa el tubo, el líquido fluye a través de la válvula cónica y sale de la jarra. Como la copa está equilibrada por el peso en la parte posterior, cuando llega a un punto predeterminado que marca este peso de aquí, la copa baja. Este brazo sube, la válvula baja, corta el flujo del líquido y así termina el ciclo del proceso. Es un diseño fascinante. Y es el primero, probablemente la génesis de los sistemas de control que todos conocemos.
Y si una visita se entusiasmaba demasiado por el ingenio de este logro tecnológico o por el vino que contenía, Herón gastaba bromas a ese tipo de personas. Este sencillo invento prueba que los griegos antiguos tenían un gran sentido del humor. A esto le llamaban la copa del avaro, y el anfitrión se le asignaba a alguno de los invitados que tenían fama de tomar demasiadas copas. Lo que ocurriría es que cuando el cáliz estaba parcialmente lleno de vino, era como una copa normal, pero en cuanto el huésped pedía que la llenaran hasta arriba, el pequeño sifón del centro de la copa empezaba a funcionar y todo el contenido se vaciaba sobre la persona, sobre la ropa del huésped. Oculto dentro del pie de la copa hay un tubo conectado al sifón y abierto por debajo. Cuando el líquido de la copa supera el nivel del sifón, la presión atmosférica empuja el líquido por el tubo y se sale de la copa. El líquido continúa fluyendo incluso cuando el nivel está por debajo de la curva, debido a la diferencia de la presión atmosférica entre esta altura y la parte inferior del tubo. El líquido continúa bajando por el tubo y cae sobre el sorprendido invitado. Una antigua y práctica broma. Pero Herón estaba interesado en otras cosas además de trucos para fiestas. Utilizó un sencillo y fantástico invento. Se llama leva. Cuando el disco gira, el vástago se mueve arriba y abajo. Puede parecer simple, pero este ingenioso y aparentemente sencillo artilugio convierte el movimiento circular en movimiento lateral. Esto permite que un engranaje baje. Si se mueve hacia atrás, el avance o el arrastre se convierte en un movimiento circular. Así es como el movimiento del pistón se transforma en un movimiento circular en el árbol de levas de un motor. Este principio exacto se ha usado en todos los motores hasta nuestros días. Pero el inteligente Herón todavía tenía que diseñar su obra maestra, un teatro cuyos actores eran robots. La moderna biblioteca de Alejandría es un sorprendente logro arquitectónico, pero Alejandría era un semillero de innovación tecnológica hace más de 2000 años, y a la vanguardia de esta nueva ola de inventiva e innovación estaba un hombre llamado Herón. Muchas de las invenciones de Herón tenían aplicaciones prácticas, pero también destacaba en el arte de crear mecanismos para divertir. La tecnología y la mecánica también estaban al servicio del entretenimiento. El público de la antigüedad pedía espectáculos y representaciones cada vez más sofisticadas. Uno de los mayores retos de Herón fue crear sistemas tecnológicamente avanzados para espectáculos. Una idea con la que soñaba era un teatro sin actores, solamente robots. En Dublín, Irlanda, Mick Kelly, diseñador de robots y autómatas, ha creado una réplica de este teatro increíble. Primero veían el teatro con las puertas cerradas. Luego se abrían y se veían unos hombrecitos al fondo del escenario construyendo barcos. Se movían, usaban martillos y sierras. Cambiaba el decorado y los actores se trasladaban por el escenario, exactamente en el momento oportuno. Pero, ¿cómo conseguía Herón que cada paso se produjera en el orden correcto? Increíblemente, todas estas acciones son impulsadas por un solo movimiento. Cuando Mick quita el tapón a un tubo de arena, cae una pesa. Esta pesa está fijada a un eje que gira y tira de las cuerdas. Y hace que giren. Y cuando gira, tira de los hilos, los enrolla, acortando su longitud. Estos cordeles están sujetos a unos carretes. Cuando se sueltan los carretes hay partes del escenario que bajan por gravedad. Otros carretes sueltan unas pesas secundarias que caen y tiran de otros hilos que mueven otros elementos del escenario. El teatro de Herón es una complicada máquina, pero lo increíble es que también es programable. Estas cuerdas tienen largos diferentes y eso determina cuándo va a operar un mecanismo. El largo de las cuerdas programa eficazmente el mecanismo para que haga otra cosa. Asombrosamente, lo que parece un sencillo juguete es en realidad una de las primeras máquinas automáticas programables creadas por la mente humana.
Herón aplicaba dos principios en sus máquinas automáticas. El primero, usado en máquinas como el teatro, consistía en pesas, piezas móviles, cuerdas, cables y levas. Pero Herón fue pionero en un segundo avance en la automatización, los primeros sistemas hidráulicos del mundo. Uno de los mecanismos favoritos de Herón era un dispositivo mediante aire a presión producido por agua vertida de una vasija a otra. Cuando el agua cae en la vasija, comprime el aire y tiene que fluir. Pasa por unas tuberías y por un dispositivo que produce un sonido o un movimiento. Hoy, esa tecnología es conocida como ciencia neumática. La neumática trata de la forma en que se mueven el aire y el gas, y ambos pueden utilizarse para mover cosas. Los libros de Herón evidencian un conocimiento de la neumática. Sabía que el aire tiene sustancia, volumen, que contiene partículas, y que si lo empujas tiene que ir a algún sitio, y que si lo aspiras se viene hacia ti. ¿Podía aplicar Herón esas teorías en el mundo real? Se le presentó una oportunidad cuando le pidieron que creara un jardín con aves que pudieran moverse y cantar sin la intervención de seres humanos o pájaros. Los visitantes de la corte bizantina dejaron constancia de haber visto numerosos aparatos mecánicos. Uno de ellos, un árbol con aves cantoras metálicas. La maqueta funciona por el agua que baja de una vasija a otra, desplazando el aire que circula por pequeñas tuberías dentro de las aves. El agua penetra en el sistema por la boca del león y cae al cuenco. Desde allí cae el recipiente de abajo que está cerrado. Cuando el agua entra, el aire que contiene el recipiente es empujado y entra en los tubos, en cuyo extremo de salida hay silbatos que producen los sonidos. Cuando este recipiente está lleno, cae en el recipiente de abajo. Y una vez lleno, mueve el peso que maneja al búho, que se vuelve para mirar a los pájaros. Cuando el recipiente de abajo se llena, alcanza un punto por el que se vacía. El peso disminuye porque el agua sale. El recipiente se levanta por influencia del contrapeso y lleva al búho a su posición original. Es un sistema de bucle, y cuando el ciclo termina, empieza otra vez inmediatamente. Mientras se le proporcione energía, el sistema se moverá constantemente. En cierto sentido, eso lo convierte en un precursor de lo que llamaríamos una máquina robótica. Debió de haber asombrado a un público que nunca había visto recreaciones de la naturaleza en metal y con movimiento que producían sonidos sin estar vivos. La motivación detrás de la mayoría de esas piezas era crear asombro y misterio para acentuar el poder de la riqueza, el dominio de la técnica y de la cultura. Herón era un gran ingeniero, un maestro artesano, y consiguió hacer esas cosas. Vio la oportunidad y aplicó todos los métodos de fabricación disponibles en la época. Herón era un gigante en el campo de los primeros avances de la robótica y las máquinas automáticas, pero se asentaba sobre los hombros de otro gigante como él, Filón de Bizancio. Filón fue el responsable de muchas de las ideas llevadas a la práctica por Herón y otros inventores a través de la historia y hasta nuestros días. Como muchos de los inventores de hoy, a Filón se le pidió que creara máquinas automáticas que hicieran ganar dinero a sus propietarios. La religión tuvo una importante participación en la vida de la antigua Alejandría. Era obligatorio que los fieles se purificaran antes de entrar en los templos, donde creían que vivían sus dioses. ¿Cómo podía el templo asegurar el suministro de agua y jabón para la purificación? ¿Podrían obtener beneficios los sacerdotes de esa necesidad y ganar dinero en sus lugares sagrados? Este dispositivo es igual que el dispensador de jabón automático de Filón, y funcionaba así. En un lado de la máquina tenía una ranura para que los fieles que visitaran el templo introdujeran las monedas. La moneda cae sobre una bandeja situada en el extremo de la palanca. El peso hace que baje. El otro extremo de la palanca sube y abre una válvula que permite que el agua fluya.
Cuando se introduce una moneda se abre el suministro de agua y cuando la vasija se llena su propio peso actúa como contrapeso. El peso de la vasija llena mueve los engranajes en los que están enrolladas las cuerdas. Estas se tensan y abren las puertas de la máquina y al mismo tiempo baja una mano, que presenta una bola de jabón o en este caso una piedra pómez. La mano regresa al interior de la máquina y el jabón se recarga automáticamente. A los pocos segundos la vasija se llena hasta el sifón y el agua sale durante unos segundos. Llena otro recipiente conectado a un tubo y sale por la boca del león, lo que permite que el usuario se lave las manos usando la bola de piedra pómez. Estos ejemplos de la tecnología ideada por Filón son algunas de las primeras máquinas que podemos llamar automáticas. Para un dispositivo que tiene unos 2000 o 2500 años, es algo increíble, un logro sorprendente. Los mismos principios de este ingenio todavía mueven muchas de las máquinas de hoy, casi 2500 años después. Podemos asegurar que este dispositivo es el precursor de los dosificadores de jabón que hoy tenemos en los lavabos. Filón, Herón y otros de la escuela de Alejandría crearon prototipos de robots y máquinas automáticas, máquinas que se autorregulaban, máquinas que hacían lo mismo una y otra vez. En la antigua China también eran muy solicitadas. Los chinos hacían largos viajes para comerciar y eran grandes cartógrafos y aventureros. Para ellos era importante saber siempre dónde estaba su hogar y especialmente en qué dirección se encontraba la fabulosa ciudad sagrada y capital de su imperio, Pekín. ¿Cómo resolvieron el problema los antiguos inventores chinos para saber en qué dirección estaba su capital? Con un carro que llevaba montada una figura programable que señalaba siempre la misma dirección. La figura montada sobre el carro señalaba en todo momento la ciudad. Ludo Bergheim, de los estudios MTE, ha construido una maqueta a tamaño real de esta máquina fascinante. Este proyecto ha sido todo un reto. Es la primera vez que se ha construido algo así, y la mecánica ha sido un verdadero desafío. Cuando Ludo gira el dispositivo, la estatua siempre señala hacia el mismo punto, sin importar la dirección que lleve el carro. Pero, ¿cómo funciona? Es un mecanismo muy sofisticado, muy similar al que se encuentran en casi todos los automóviles modernos que llamamos diferencial. El mecanismo transmite la fuerza a las dos ruedas. Cuando una rueda se mueve más rápido que la otra, como cuando se gira en una curva, modifica la posición de la figura montada en el carro. Cuando el carro gira a la derecha, la rueda derecha hace girar un engranaje dentro de la máquina. Esta hace girar el engranaje central que mueve la figura. Como la rueda derecha ha girado más que la izquierda, la figura gira hacia la izquierda. Cuando el carro gira a la derecha, la figura gira a la izquierda para compensar. Así parece que la estatua no ha girado y siempre señala en la misma dirección. No importa dónde vaya el carro, si tuerce y gira, la figura siempre señala en la misma dirección. Lo único que tenían que hacer los viajeros chinos era orientar la estatua al partir y seguiría señalando en esa dirección durante todo el viaje. Creo que por los resultados podemos afirmar que es un dispositivo automatizado. Era una invención muy importante y ha tenido un impacto inmenso sobre la tecnología de los últimos 100 años. Hay evidencias de que los antiguos diseñaron máquinas que podían haber llevado a cabo varias acciones al mismo tiempo. ¿Pudo ser diseñado el primer superordenador hace casi 1000 años? La robótica estaba asombrosamente avanzada en el mundo antiguo. Pero ¿cómo suministraban energía a sus máquinas? 2000 años atrás no tenían baterías, no había electricidad, y eso era un verdadero problema para ellos. Una de las fuentes de energía del mundo antiguo era el agua.
y uno de los autómatas más complejos movidos por agua era un precursor de los órganos sintetizadores de hoy. Rodney Briscoe está fascinado por estas máquinas antiguas. El agua sube hasta este depósito, desde donde cae por estos tubos. Se forma un vórtice y aspira aire. Tenemos una mezcla de aire y agua. Luego baja al fondo del depósito, desde donde sale el agua, y la presión del aire es transferida al órgano. El aire pasa a la cámara de aire. El cilindro gira movido por la rueda hidráulica, por la misma agua del depósito de arriba. Abre las válvulas y deja entrar el aire en los tubos. Y los tubos suenan. En la antigüedad utilizaban una caída de agua. Hoy estamos simulando el efecto de la caída del agua por gravedad usando una bomba eléctrica. El agua entra en la cámara por arriba y cae dentro del sistema de abajo para crear aire. La rueda gira y suena la música. Y esto lo construyeron hace miles de años. Los pernos del tambor giratorio levantan las levas que abren las válvulas y dejan entrar el aire a los tubos. Pero había una máquina en el mundo antiguo que no usaba agua como fuerza motriz, sino que era la parte principal del mecanismo. En el templo de Karnak se hizo un curioso hallazgo durante una importante excavación. Encontraron una gran cantidad de estatuas enterradas en la antigüedad, y entre esas estatuas había un artefacto muy interesante. Era un recipiente de alabastro fechado durante el reinado de Amenhotep III hace unos 3000 años. Aunque este hallazgo increíblemente antiguo podía parecer un sencillo recipiente, no servía para contener líquidos porque tenía agujeros. El recipiente se llenaba, el agua salía con un caudal controlado y servía para medir el tiempo. Los pequeños orificios a los lados de la urna indican cuánta agua se ha escapado. Todo lo que el sacerdote tenía que hacer era comprobar el agua que quedaba en el recipiente, y así sabía cuánto tiempo había pasado desde que se había llenado el reloj. Es el reloj de agua más antiguo. Hay pruebas de que en el mundo antiguo había relojes técnicamente avanzados que señalaban la hora permanentemente, relojes totalmente automáticos. La búsqueda empieza en una biblioteca de 400 años, en la Universidad St. John's de Oxford, Inglaterra. Aquí hay obras que tienen más de 1000 años. La doctora Emily Savage Smith, del Departamento de Estudios Orientales de la Universidad de Oxford, está investigando a un inventor antiguo, ingeniero de robótica y relojero. Su nombre es Al-Jazari. En 1206, Al-Jazari escribió un tratado sobre ingeniosos aparatos mecánicos, en el que describió 150 aparatos con gran detalle. La biblioteca de Topkapi en Estambul, Turquía, sigue conservando copias de este manuscrito antiguo. En sus páginas contiene algunos de los avances más importantes en ingeniería que el mundo ha conocido, escritos por el propio Al-Jazari. Es importante porque es el único tratado suyo de ese tipo que se ha conservado hasta hoy. Al-Jazari forma parte de una nueva ola de inventores de Oriente Medio que comprendían la importancia de los protorobots de los diseñadores alejandrinos. Obviamente habían leído a Herón de Alejandría. Sabemos que fue traducido en Bagdad en aquellos tiempos. Basándose en las innovaciones de los alejandrinos, Al-Jazari creó una de las máquinas automáticas más complejas e impresionantes del mundo antiguo para medir el tiempo. En el centro comercial Ibu Ibrahim de Dubái, los historiadores han construido una maqueta de esa impresionante máquina. Se conoce como el reloj del castillo. A intervalos regulares durante el día, el reloj lleva a cabo ciertas acciones específicas. Las señales del zodíaco giran en la parte superior del reloj. Una luna se desplaza por arriba y abre las puertas para mostrar cómo pasan las horas. Los halcones tiran una pelota cada media hora, y cada hora tocan los músicos robots. Detrás del reloj podemos ver el ingenioso mecanismo que dirige estos sofisticados movimientos. El agua baja por gravedad por un tubo vertical, donde hay una boya que baja con el nivel del agua y tira de una cuerda que hace girar el disco de los signos del zodíaco.
También tira de un carro al que está unida la luna creciente, que se mueve por la parte delantera. El carro lleva una varilla que activa la apertura de las puertas cuando pasa la luna. Con el paso del carro, las bolas entran en un tubo y salen por la boca de los halcones y caen en el cuenco. Mientras, el agua que baja por el tubo vertical cae en un recipiente. Cuando sale por el desagüe, mueve una rueda hidráulica. Esta rueda hidráulica está fijada a un árbol de levas. Las levas golpean las palancas unidas a los músicos y se mueven y tocan. Se decía que el reloj daba el tiempo con mucha exactitud, cientos de años antes de que los mecanismos de relojería se movieran por electricidad o por el uso de servos. Pero todavía hay un elemento del reloj aún más curioso. En el mundo islámico medieval, el día estaba dividido en 12 horas, entre el amanecer y el ocaso. Eso suponía que cuando los días eran más largos en verano o más cortos en invierno, había que reprogramar el reloj por la diferencia horaria, y había que hacerlo todos los días. El reloj del castillo de Al-Jazari es uno de los primeros superordenadores programables del mundo. Podemos afirmar que Al-Jazari es la persona que inventó el primer robot. Con todos los progresos de los antiguos, aún nos queda por ver una invención que sobresale entre todas. Un robot antiguo, totalmente automatizado, programable y autopropulsado. El concepto de robot despierta la imaginación humana. La idea de mascotas artificiales, sirvientes, guerreros o artistas ha cautivado a los seres humanos desde que empezó a registrarse. Pero hay pruebas de que los ingenieros del mundo antiguo creaban este tipo de robots hace cientos de años. Es posible que hubiera humanoides y animales artificiales en la antigüedad. En la historia de China hay relatos que hablan de máquinas mágicas y fantásticas que imitan figuras humanas que hacen toda clase de actividades. El pequeño aparato que tengo aquí es en realidad una sirvienta y puede llenar un vaso de vino o servir uno por uno a los invitados. La maqueta efectúa un circuito predeterminado sobre la mesa. Este antiguo androide funciona mediante un muelle que enrolla el operador, exactamente igual que cuando le damos cuerda a un reloj. Este muelle impulsa un gran engranaje central, que está conectado a otros engranajes más pequeños que tienen su propia función. La complicada interacción de estos engranajes más pequeños es la que produce los movimientos que realiza la muñeca. Es un gran logro, cientos de años antes de la aparición de las complejas máquinas de la Revolución Industrial Europea. No debería sorprendernos que los antiguos tuviesen tecnología automatizada. No eran tontos. Tenían mecanismos, tenían fuerza, tenían visión. Pero la chica del té repite siempre los mismos movimientos. Para ver un robot programable y automático, debemos recurrir al inventor más famoso de la historia, Leonardo da Vinci. ¿Creó Leonardo un robot autopropulsado y programable? Los textos antiguos nos dicen que hace 500 años, durante una ceremonia oficial, Leonardo presentó al rey de Francia un obsequio sorprendente. Sabemos con seguridad que el rey de Francia vio el robot, porque fue muy celebrado. La gente lo contemplaba atónita. Un león caminaba por el salón del trono sin cables y sin ningún tipo de ayuda. Se acercó al rey de Francia, se abrió el pecho y apareció un ramo de flores. La gente estaba atónita. ¿Sería posible hoy reconstruir el león de Leonardo utilizando tecnología moderna? Es un auténtico desafío. Los planos del león robot de Leonardo se perdieron en la historia.
Después de morir Leonardo, sus manuscritos se repartieron por todas partes. Muchos de ellos se perdieron, aproximadamente 2/3 de ellos, y a otros les faltan muchas páginas. En un laboratorio de robots de Florencia, Italia, Laura Stiatesi, experta en robots de Leonardo, trabaja con lo último en software y maquetas. El mayor problema era construir un león que hiciera una serie de movimientos, pero además que todos esos movimientos fueran producidos por muelles, sin la ayuda de ningún motor ni impulsos eléctricos. En el equipo también está Luca Garay, experto en robots antiguos. En una biblioteca de Bolonia de 300 años de antigüedad, Luca intenta reunir las pistas de los bosquejos de Leonardo y descubrir los mecanismos internos del león para poder programarlo. La primera persona que programó mecanismos fue Leonardo durante el Renacimiento. Recurrió a algunas ideas de los árabes y tal vez incluso de los chinos, pero sobre todo de los árabes. Él fue el primero en crear un ordenador programable. Los historiadores tendrán que buscar entre los vestigios que nos dejó Leonardo y usarán todos sus poderes de deducción. Especialistas en robótica, historiadores y fabricantes de maquetas intentan descifrar los bosquejos del Códice Atlántico para recrear el primer robot antiguo programable completamente automático, usando solamente las ideas de Leonardo. Estamos decididos a no usar ninguna tecnología moderna, ni a tomar cualquier atajo que no estuviera disponible entonces. Empleando solamente la tecnología conocida por Leonardo, los investigadores crean esta bella reconstrucción, una réplica del primer robot totalmente programable del mundo. Esta réplica de un antiguo león robot anda moviéndose con su propia energía, exactamente como cuando Leonardo lo presentó hace más de 500 años. Pero, ¿cómo han conseguido los investigadores que el león efectúe sus funciones correctamente y a tiempo? Descubrieron que todas las funciones del león están impulsadas por un tambor central. La energía motriz proviene de un muelle que hay que enrollar. Este componente mueve cientos de engranajes individuales, cada uno con su propia función. Un grupo mueve la cabeza, otro el pecho, pero ¿cómo establecer los tiempos de cada función? Leonardo empleó una técnica conocida como relación de la transmisión, que todavía se usa en máquinas modernas. Por cada vuelta de la unidad principal, los otros engranajes giran más rápido dependiendo de su tamaño. Una rueda que sea 2 veces más pequeña que otra se mueve 2 veces más deprisa. Programando la relación entre el engranaje grande y los otros, el operador podía decidir cuántas vueltas daba cada engranaje con respecto a los demás. Eso le permitía fijar el tiempo de cada acción individual y programar el movimiento del león, exactamente como hizo Leonardo hace 500 años. Los sentimientos de todos quienes hemos trabajado en el proyecto son similares a los que debe sentir una madre que ve caminar a su hijo por primera vez. La satisfacción de ver una máquina movida por su propia mecánica interna, sin energía auxiliar, gasolina o electricidad, es increíble. Es asombroso pensar que antes de que hubiera baterías, electricidad y ordenadores, los antiguos creaban robots programables a este nivel de sofisticación. Estoy impresionado por las increíbles habilidades de nuestros antepasados. Ellos lo hicieron posible. Con los protorobots de Alejandría y la magia de la tecnológica de Leonardo da Vinci, finalmente estamos conociendo la historia de la robótica. Las máquinas existen desde hace mucho, por lo menos 2000 años, en el tiempo de los griegos, y probablemente los chinos ya las conocían. Tenemos una ingeniería muy precisa, pero no contaríamos con ella de no ser por los prototipos creados por los genios de la ingeniería del pasado. Creemos que nosotros inventamos las máquinas que suministran energía a nuestro estilo de vida, pero ¿es eso cierto? Máquinas hidráulicas muy avanzadas y los primeros androides del mundo formaban parte de la vida cotidiana del mundo antiguo.
Todavía quedan cosas por descubrir y un día tendremos que reconocer que nuestros inventos han llegado con miles de años de retraso.